En cada aldea, el árbol de las palabras era aquel bajo el que se escuchaba a los ancianos, se compartían sueños y se dirimían los conflictos. No tenía por qué ser el más alto, lo más importante era que su sombra invitase a buscar cobijo, y no solo para protegerse del sol. Los demonios del alma azotaban aún más que el calor, y el mejor remedio para aplacarlos eran las historias que los más viejos narraban con la espalda apoyada en el tronco. Pero Uri no hablaba de ese árbol, hablaba de unos cuyas hojas fueran palabras. El árbol de las palabras. Andrés Pascual, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchísimas gracias y qué bonito escuchar estas palabras de tu voz. La verdad es que, bueno, cuando empiezas a ver que todo es realidad, ese universo que has creado en tu interior, en tu mente y en tu corazón, bueno, pues es muy emocionante. Gracias de verdad por compartir este camino conmigo. Gracias a ti, ya aprovecho lo que acabas de decir, por compartir todo lo que hay en esta historia y todo lo que luego aporta una vez que lo hayas leído en tu interior, sobre todo en un tema como este, como el árbol de las palabras. Se nos antoja esa, ¿cómo te diría?, esas palabras suspendidas en ese árbol, esa necesidad de buscar ese refugio, quizás. Todos los seres humanos vamos perdidos por la vida. La diferencia es cómo gestionamos esa pérdida. Y siempre nos viene bien tener referencias a las cuales aferrarnos. Hay quien se aferra a la familia, hay quien se aferra a sus propósitos y sus metas, hay quien se aferra a sus sueños, que sería algo un poco más etéreo todavía, pero que también nos sirven de vez en cuando de motor y de faro. Y en este caso he fundido todos ellos en este árbol imaginario que, aunque sea conceptual, también tiene una aplicación cotidiana muy, muy clara. Y es que al final necesitamos tener una serie de valores o de virtudes como balizas en el camino de la vida para poder avanzar cuando se pone un poco cuesta arriba. Así es. Vamos a situarnos en esta historia en el lugar y en la fecha. 1884. Creo que la sitúas donde ocurren tres cosas muy importantes. Además, una de ellas como repartirse África como si fuera una tarta. Así es. Esta novela parte de un motor emocional que son mis abuelos y bisabuelos que vivieron allí y de lo cual hablaremos seguro si te apetece después. Sí, claro. Pero me remonté a una fecha 40 años anterior a su llegada a la colonia porque era tremendamente interesante porque se dieron tres acontecimientos fundamentales que marcaron un antes y un después y que para mí señalan el principio de la colonia como tal, que son esa conferencia de Berlín en la cual las potencias europeas, bien lo has dicho, se reparten África como si fuera una tarta sin ninguna vergüenza, con fines exclusivamente comerciales y sin pensar en absoluto a los pobladores de esas tierras. En segundo lugar, la llegada de los misioneros claretianos, a los cuales mucha gente no conoce porque no son tan populares como otras órdenes. Yo sí, porque fíjate qué casualidad que estudié en un colegio mayor de claretianos cuando hice la carrera de Derecho en Pamplona. Mira. O sea que bueno, al final hay conexiones invisibles en la vida que salen en un momento o en otro. Y en tercer lugar, la segunda expedición de Manuel Iradier, que es este héroe vasco olvidado al que también he querido rescatar y que se da precisamente en ese año, en 1884, porque de hecho lo mandan in extremis para ver si puede arreglar un poco el entuerto que teníamos con la conferencia de Berlín. Has hablado de Manuel Iradier, voy a ir un poco deslavazando lo que acabas de decir. Un héroe, un erudito vitoriano y un fundador de la sociedad La Exploradora, pero no viajó solo, viajó con dos mujeres, a las que no obligó a viajar, fueron por voluntad propia. Maravilla de pregunta. Esto fue en su primer viaje, 10 años antes del que yo narro en la novela, aunque lo rescato con flashbacks también, porque habría que hacer justicia no solo a Manuel, sino sobre todo a Isabel y a Juliana, que como bien dices, imagínate, en 1870, en la década de los 70 al principio, en Vitoria, ¿no? Una chavalilla, por decirlo así cariñosamente, de apenas 20 años, que le dice a sus padres: me voy con mi novio, en ese momento se casan para poderse marchar,
al otro extremo del mundo a explorar, ¿no? Entonces, claro, para entonces todo el mundo conocía ya a Manuel Iradier porque desde muy crío, con 14 años, ya impartió su primera conferencia en el Ateneo de Vitoria. De forma que no era un desconocido o un loco, era un erudito y para entonces ya era popular en los círculos intelectuales de la ciudad. Pero ¿cómo se quedarían cuando la mujer le dice me voy con él? No porque me lleve, como bien dice, sino porque yo quiero ir, que es algo que he remarcado en la novela. Sí. Y no solo eso, la cuñada, ¿no? Juliana, que dice yo también me voy con vosotros a pesar de que era más joven todavía. Y aquí viene anécdota, querida Rosa, y es que en el viaje que yo hice a Guinea Ecuatorial en 2022, para conocer de primera mano, como me gusta hacer siempre, los escenarios de las novelas, fui con mi mujer y mi cuñada. Que es que este paralelismo no tiene precio, ¿no? Fui con Cristina, con mi mujer, que me ha acompañado en los 33 años que llevamos juntos a prácticamente todos los viajes que he hecho, y me ha acompañado o yo a ella, o sea, por seguir utilizando este paralelismo, que aquí no hay uno que guíe, sino dos que viajan juntos, ¿no? Y con Marisa, mi cuñada, una de mis múltiples cuñadas, porque Cristina es la pequeña de 8, y que también ha viajado con nosotros a muchos destinos. Y en este caso, pues bueno, compartimos la misma pasión y en un momento dado también penurias de Manuel, Juliana e Isabel, porque hoy en día, pues recorrer Guinea, aunque es un país del siglo XXI como el resto del planeta, no tiene comodidades para el viajero, ya que no hay turismo. Antes de irnos de Manuel Iradier y de Isabel y Juliana, ¿cuál fue la labor de ellas? Fíjate, ellas iban guiadas por la misma pasión exploradora que Manuel, no solo porque estuvieran enamoradas, a ver, hablo de la mujer, enamorada de Manuel, y Juliana admirada, ¿no?, por el trabajo que hacía, sino porque también ellas tenían dentro esa llama exploradora. O sea, ellas querían conocer mundo, y en el caso de Isabel, de la mujer, quería ser exploradora como tal, de forma que fue muy frustrante para ellas el tener que quedarse en el campamento base, lo cual no quiere decir que no hicieran un trabajo extraordinario, ya que Manuel les enseñó a manejar todos los sistemas de medición, todos los aparatos tan delicados que un solo golpe les podía robar precisión, que se llevaron allí en los baúles en lugar de llevarse vestidos de baile y zapatos que no cabían. Claro. Porque aparte de eso tenían que llevarse también regalos para las tribus, o sea, cosas que hoy nos parecerían inimaginables. Pero a pesar de que hicieron un trabajo sin el cual las memorias de Manuel Iradier y sobre todo su trabajo antropológico que presenta en el libro África, que escribe, que es una maravilla, porque más allá de ser un ensayo, parece en sí mismo una novela, ¿no? No serían lo mismo, pero siempre hubo una frustración, quiero creer, de lo poco que puedes leer, pero sobre todo profundizando de forma imaginaria en sus vidas, por tener que quedarse en el campamento base. Claro, por tener que darle el abrazo de despedida a Manuel cada vez que se cogía la barca y el cayuco para hacer las inmersiones en la selva, y quedarse con el papel de ser la persona que espera, que espera que vuelva a aparecer, cosa que puede que no ocurra nunca, ya que de hecho en ambas expediciones Manuel pues tuvo unas fiebres terroríficas. Arrancas el libro con un naufragio. Dices, cientos de espíritus de la etnia Babi debían de haberse congregado para provocar el naufragio del monstruo de hierro. No tengo miedo, se repite Oko, intentando convencerse a sí mismo. Él se lo repite, pero está rodeado de 3 amigos más que llevan nombres de animales, por cierto. Esa escena es con la que arrancas el libro. Sí, como decía Cecil B. DeMille, en una película tienes que empezar con un terremoto y luego ir a más. Exacto. ¿No? Pues, que no es poco. Yo tenía que buscar mi propio terremoto y marcar un antes y un después en las vidas de los protagonistas. En este caso de Oko, que contempla el naufragio, que no solo es importantísimo por la dureza, ¿no?, y por el dramatismo del momento, que está rodeado de lluvia, como posiblemente hubiese sido, porque Eureka es uno de los sitios donde más llueve de la isla, y por eso es tan bonito, y por eso tiene 3 tipos de agua en una misma mirada, como decían allá, que tiene el mar, tiene las lagunas y las cascadas de agua dulce que vierten directamente a la arena, ¿no? Entonces, más allá de este dramatismo y de esta naturaleza salvaje, él
el protagonista Oko es la primera vez que se enfrenta a España, o sea, como pretensión colonizadora, porque es una goleta que no iba destinada a esa región, pero que naufraga ya. Es imaginario, ¿eh? Sí. O sea, quiero decir, pero podría haber ocurrido igual que naufragaron un montón de goletas en sitios cercanos y se perdieron la misma cantidad de vidas a tiro de piedra, piedra volcánica, podríamos decir, porque son todo piedras y arenas negras por allá. Entonces, me pareció que era muy, muy impactante y al mismo tiempo que hacía honor a la convulsión que tuvo que sufrir, como él, tantos nativos reales cuando de repente veían personas venidas de otro mundo a poner un pie en sus playas. A civilizarla. A civilizarlos y a buen seguro, Rosa, muchos de ellos con buenas intenciones. Seguro ¿no? Sí. Porque de hecho, si esta novela tuvo un principio creativo, una chispa que prende todo lo demás, era una pregunta. ¿Por qué demonios se marchaban al confín del mundo a una muerte casi segura? Porque en aquel momento morían por las fiebres la mitad de los que llegaban allá, por establecer un porcentaje aproximado, ¿no? Y yo decía, no puede ser por el dinero, o sea, por hacer riqueza, o no solo por eso, ¿no? Vale. Y a partir de ahí es cuando empiezo a indagar en diferentes perfiles, como el del finquero, el del gobernador en sí mismo como expatriado, o el de los misioneros. Dice, van por un propósito superior, van por buscar su lugar en el mundo, van por entregarse a un sentido superior a ellos mismos como personas. La verdad es que es verdad, o sea, yo quiero creer que esa era también su misión, a pesar de que ahora se empeñen en mostrar una conquista o un descubrimiento diferente. Y no es mi intención ni defender a una postura ni la otra, ni llevar a cabo ningún tipo ni plantear ningún tipo de conflicto. Me refiero ahora porque yo he escrito una novela, ¿no? Sino simplemente el intentar ver las cosas no solo con los ojos de las personas que pudieron habitar ese momento y ese lugar en ese instante concreto, sino también con el corazón de aquellas personas. ¿Qué les guiaba? ¿Qué les guiaba, por ejemplo, a los pamúes, que también lo reflejas en tu libro, ¿no? Si tú oyes barbaridades, voy a decir entre paréntesis, porque no lo son tal. No lo son tal desde lo que ellos, desde el conocimiento que ellos tienen, ¿no? Dices, son caníbales, se comen la lengua porque les da poder de la palabra. Las mamas para hacerse con el poder de la seducción femenina y los órganos genitales para multiplicar el poder del sexo. Claro, cuando llega estos barcos que pueden atracar, que no naufragan y encuentran este tipo de cosas, no cabe en su cabeza que sean personas también. Claro, porque nos da miedo lo desconocido. Exacto. Y más si es algo tan bruto como comerse a semejantes, ¿no? Sí. De hecho, el canibalismo nos llama mucho la atención hoy en día y les llamaba muchísimo la atención en aquel momento también. Todos, marineros, militares, hablaban y se interesaban sobre los caníbales. Y los pamúes tampoco es que se comieran a todo pichipata, ni que se alimentaran de personas, ello, efectivamente, ¿no? Pero sí que tenían un doble motivo para hacer lo que era el ritual o el guerrero. El guerrero, pues porque la máxima humillación que podía tener un derrotado era que se te comieran. O sea, aquel que había conseguido ponerse por encima de ti. Y el ritual, como bien has dicho, porque consideraban que había tres poderes fundamentales para el ser humano, como es el de la reproducción, de la seducción y el del sexo, con lo que significa también en otros niveles de imposición, y que podían favorecerlos a través de ingerir trocitos de ser humano cuidadosamente seleccionados. Bueno, esta novela tiene dos personajes que son el hilo conductor. Hablábamos de Oko, de ese naufragio que él contempla. Naufragio que además sabe que también le va a traer cosas que él desconoce, ¿no? Lo que supone todo lo que trae el mar en un barco naufragado. Pero tenemos también en la casa del gobernador, en Santa Isabel, tenemos a Bella. Bella y la relación que tiene con su padre
y la, voy a decir, la paz o la tranquilidad o la compañía o el refugio que le ofrecen las plantas. Lo más bonito de ese personaje para mí es que las plantas comienzan siendo, mejor dicho, un propósito heredado, en el sentido de que es su padre el que la mete en ese jardín, por hacer un juego de palabras, y termina siendo un propósito escogido, porque como bien has dicho, necesita buscar un refugio, porque dice, no es posible que me esté tocando padecer tanto, tan joven que soy, ¿no? Y se refugia en las plantas no solo porque sabe más de botánica que cualquier muchacha de su edad, porque su padre se ha ocupado de que así sea, sino porque comprende que están hechas de la misma materia que ella. Es muy bonito cuando llegas a Guinea y pones un pie en esas playas de arena negra, darte cuenta de que algo así tan bello, tan desproporcionado, tan exuberante, solo lo ha podido crear algo superior a nosotros mismos. O sea, seamos creyentes o no, porque aquí no estoy hablando de dioses ni de demonios, tienes la sensación inmediata de que formas parte de algo superior a ti, ¿no? Y Bella se ampara en las plantas porque sabe que es parte que de esa forma se acerca más a esa creación primigenia. Entonces, o sea, le da cobijo no solo las plantas en sí mismas, sino ese creador de esa naturaleza exuberante. Decía el poeta que la naturaleza es el arte de Dios, ¿no? Y ella lo entiende de esa forma. Se deja llevar y reposa su cabecita triste y que se está viendo obligada a sufrir tanto, pues en esas hojas y en esos pétalos y en esos tallos, ¿no? En los que en el momento en el que establece contacto, pues ya se siente una con ellos. Vamos con la parte más emocional, más para ti. Tus ancestros, tu bisabuelo David, que por cierto, tengo curiosidad por saber cuál era el oficio de curador colonial, ahora me lo cuentas. Y no sé, me gusta, son varias preguntas, pero todas tienen que ver precisamente con tu bisabuelo y con tu abuelo. ¿Cuándo tuviste conocimiento, que recuerdes tú, de esa primera, pues no sé, de esa primera noticia o de ese primer que te enterases que ellos habían estado allí previamente, en la época en la que estuvieron, lo que tuvieron que vivir? Y luego una cosa muy bonita como es Carmen, ¿no? Como mi abuela, tu abuela tan joven, y que tú hayas podido hacer luego ese recorrido. Mira, pues sí que son 3 preguntas distintas y me encanta porque me encanta hablar de mis abuelos, claro, porque viví con ellos muchísimo y muy intensamente, porque han estado siempre presentes en mi vida. Nosotros vivíamos en Logroño, ellos en Nájera, pero tenían un piso en nuestra propia casa. Sí. Y compartía mucho tiempo y mucho entusiasmo por la vida, porque el abuelo era muy vitalista. Dibujaba muy bien, escribía de maravilla, hablaba en la radio porque tenía una voz portentosa, y aparte era abogado, y yo empecé a ejercer con él en su despacho de abogado cuando él ya pasaba los 80, de forma que fíjate si tuvimos oportunidad de compartir charlas de todo tipo. Y siempre hubo Guinea en casa, porque ellos lo recordaban con esta magia que yo he intentado plasmar en el libro. No es que fuera todo maravilloso, que no lo era, no es que no pasaran penurias, que pasaron miles, pero ellos vivían desde la gratitud el haber tenido la gran fortuna de haber habitado un lugar mágico en un momento en el que consideraban que podían aportar algo. ¿No? Y es que los abuelos no fueron allí a hacer fortuna, los bisabuelos. O sea, fue como funcionario, tuvo varios trabajos en el gobierno colonial y terminó siendo subgobernador y curador colonial, que era una especie de defensor del nativo. O sea, defendía a los nativos de los abusos de los colonos, en el sentido de que gestionaba las contrataciones y muchas veces tenía que ejercer de tutor porque originariamente ni tan siquiera tenían personalidad jurídica los nativos, ¿no? De forma que cuando llegó allí el bisabuelo, imagínate, él era una persona de Soria que quería ser marino.
Entonces le dicen sus padres, Sí. pero estás loco si somos de Soria. Soria, sí. Y él dice, pues precisamente por Por eso eso. voy a ir para adelante. Y se fue a Valencia y se preparó a conciencia en la escuela para hacerse marino mercante, se hizo cargo de un barco, empezó a hacer la costa de África, se enamoró del continente y pidió un cargo allá. Y el primer cargo que he descubierto que tuvo, lo descubrí a través de fotos, realmente, de la primera revista que hubo allí, que era la Guinea Española, fue en 1918, en el que aparece como tenedor de libros del Departamento de Hacienda. Y dices, bueno, pues está claro que ya estaba aquí. Yo sabía que había ido antes, ¿no? Pero en aquel momento figura en los registros de la estructura colonial ya como tenedor de libros, ¿no? De forma que es bonito, pues, descubrir que él mismo tuvo que pasar también sus etapas, ¿no? para alcanzar la definitiva, que fue la de su gobernador, que le permitió, como digo, hacer mucho, algo que sí que sé, porque en libros ajenos aparece él, ¿no? Como, a este su gobernador, le dice un personaje a otro, el nuevo que acaba de llegar, este sí que le va a gustar porque es distinto a los otros, ¿no? O sea, dicen del bisabuelo cosas preciosas, ¿no? Los nativos iban a verle cuando tenían problemas cotidianos, le llamaban el papá David. Entonces, bueno, hay una suerte de cariño ahí que me encanta haber descubierto. Y el abuelo, que es con el que yo tuve el contacto, realmente, desde que yo nací hasta que él falleció en el año 2000, Sí. que yo tenía por aquel entonces 31 años, o sea que compartí mucha vida con él, Sí. pues mantenía este tono en el que todo parecía mágico, ¿no? De hecho, yo hubo un momento en el que me llegué a preguntar si las historias que contaba eran reales o inventadas, hasta que, esto lo digo en una nota al final del libro, un día, asistiendo yo mismo a una de sus recidivas, que eran las recaídas que tenían los enfermos de paludismo, como él tuvo, pues delirando, dijo en la cama, tocándose la tripita, ponedme aquí las hojitas, ¿no? Sí, lo cuenta. Que era lo que él... O sea, que era la forma en la que unos nativos en una aldea perdida en mitad de la selva Le curaron. llevaron a cabo para curarle, Sí. en un momento dado en el que él, pues, cayó con un ataque de fiebres enorme y no se pudo mover de allí hasta unas semanas después, en las que ya pudo andar, ¿no? Entonces dices, claro que era verdad. O lo que es más bonito aún, era su realidad, tal y como él la había vivido, tal y como él la había experimentado. Claro. Hay varias palabras en el libro, aprovechando, claro, el árbol de las palabras. Una es sencillez, otra es vida, no vamos a decir por qué es vida. Y a mí me gustaría que dijeras tú, para terminar, una de las palabras que quizá te llenen más, te aporten más o signifique mucho para ti. Pues para mí significa mucho la familia. Una que también es importante, una de las palabras del árbol. Mira, yo vengo de La Rioja, como sabes, y de como en prácticamente toda España, por no decir en toda España, el mundo latino, la familia es muy importante. Allá además tenemos un matriarcado clarísimo, es la casa de la abuela, la casa de mi madre, o sea, que son realmente las que mandan y todos aman Jesús, ¿no? Y aparte de tener mi familia, tengo la gran fortuna, antes lo he mencionado, de llevar muchos años, 33 en este momento, con Cristina, con mi mujer, que es la pequeña de 8 hermanos. De forma que bueno, pues tengo esa suerte de compartir lazos muy cercanos con gente a las que he decidido convertir en mi propia familia, al igual que ellos han hecho conmigo, ¿no? Y en el mundo bantú, y en concreto en la etnia bubi, la familia tiene una importancia especial, ya que alarga sus brazos hasta aquellas personas que no conocen y con las cuales pueden tener un vínculo quizá pequeñísimo, ¿no? Esto puedes decir, madre mía, que trabajera, ¿no? Y sobre todo que coste. O sea, porque ¿cómo te vas a ocupar de personas que no conoces cuando se quedan solas porque el mar se traga el cayuco de sus padres o porque una enfermedad se los ha llevado? Pues, y ellos dicen, precisamente esta responsabilidad es la que hace crecer el vínculo. Cierto. O sea, fíjate, invierten el vector. Dicen, no, como tenemos este vínculo, tengo responsabilidad sobre ti y me tengo que ocupar. No, dicen, no, como tengo la responsabilidad de ocuparme de todos aquellos que tengan cualquier cosa que ver conmigo, crece el vínculo. Y eso es maravilloso.
¿no? De forma que es una palabra que saco en un momento dado junto con otras de ese árbol y que bueno, que también tiene el componente de trabajo en equipo, ¿no? De todos preocuparte por lo de los demás como si fuera propio, que es lo que es. Exacto. No, Exacto. ellos pues tienen un dicho muy bonito, no sé si me lo sé de memoria, es como una cabeza no soporta el tejado, creo que es, ¿no? Quieren decir que para poner el tejado en una choza lo han tenido que llevar primero, lo han tenido que fabricar en el suelo y transportarlo encima de las cabezas de todo el resto de la familia. Así es. Y no podemos llegar a ser lo que somos sino aquellos que nos acompañan por el camino de la vida. Somos seres maravillosamente incompletos que hemos venido aquí para completarnos con las personas que tenemos al lado. Qué bonito. Pues el árbol de las palabras, Andrés, un placer, un gusto. No, pues a mí un placer conversar contigo y un lujo porque es una maravilla que haya gente como tú que ame tanto los libros y que hable de ellos. Pues muchas gracias, te lo Gracias. agradezco.